ITG de Bilbao presenta Educando Posturas Sanas. Es una actividad que venimos realizando desde 1985, que ahora lo llamamos Escuela de la Espalda y de la Postura. Cada trimestre impartimos este curso en 10 lecciones de la Escuela de Espalda y de la Postura. Consiste en aprender las 8 posturas del Stretching Global Activo. También cuál es la respiración que utilizamos en estas posturas y finalmente la ergonomía para las posturas diarias y del trabajo. Esta es la conferencia previa que hacemos de introducción a este curso. Cualquier duda que te surja puedes dirigirte al correo electrónico. Empezamos primero comentando por qué enfermamos de la espalda. Tenemos que entender por qué todo el mundo va alguna vez a sufrir de la espalda, o casi todo el mundo, qué tratamientos hemos realizado y por qué han fracasado, cómo nos mantenemos de pie y sentados. Vamos a explicar un poco la biomecánica y la fisiología de las diferentes posturas. Y luego seguiremos con el apartado de cómo hacer gimnasia y natación, si es necesario o no, si son métodos de reeducación o no, y por qué y cómo hay que estirarse, y cuáles son los estiramientos que son efectivos. En todas las estadísticas a nivel mundial sale que el 85% de las personas van a sufrir alguna vez en su vida de un dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cervicales, protusiones o hernias, ya sean cervicales, dorsales o lumbares. Todas estas personas, el 70% van a repetir el cuadro. Es decir, que una vez que han tenido un cuadro, puede mejorar, pero al tiempo vuelven otra vez a repetir esos cuadros, y de estos el 30% van a agravar estos cuadros, esos dolores, esas dolencias. Estas son las causas, la tercera causa de baja después de la gripe y la caries. Es decir, que la seguridad social y los medios sanitarios gastan mucho dinero en esto. Lo más grave ya es que el 70% de los adolescentes ya sufren de estas dolencias. Es decir, personas de 12, 13, 14 y 15 años están ya sufriendo. Por lo tanto, la conclusión es la siguiente: después de muchos años de evolución de la medicina, esto es un fracaso de la medicina en la rehabilitación. Y son fracasos que además ya son palpables porque se han hecho multitud de estudios donde se considera que todos los tratamientos que se hacen no son efectivos y es un derroche. Estos tratamientos de fisioterapia o rehabilitación son un derroche y cuestan mucho dinero y la poca efectividad que tienen. Entonces vamos a ver por qué un día aparecemos con dolor de espalda cuando hacemos un gesto, cuando hacemos un movimiento, un ejercicio en el gimnasio, o cuando estamos mucho tiempo sentados, o tenemos que coger un peso del suelo, o también muchas personas que se quejan también ya desde la mañana, que se levantan con dolor del cuerpo, dolor muscular, dolor articular, dolor de espalda. O cuando hemos ido al monte y llevamos mucho peso también, al día siguiente estamos muy doloridos. Entonces estos dolores que aparecen son los síntomas. Quiere decir que el dolor aparece siempre después de un gesto. ¿Y por qué? Este síntoma, porque normalmente nosotros tenemos diferentes aptitudes o hábitos como sostenemos cuando estamos de pie, y esa forma de estar de pie va poco a poco a
formar lo que se llaman nuestros hábitos o nuestro terreno. Nosotros estamos 8 horas de pie, 8 horas sentados, depende cómo estemos sentados en la butaca, cuando estemos sentados en el coche o cómo estemos sentados en la oficina. Poco a poco esta musculatura y estas posiciones van a hacer que nuestro morfotipo o nuestro terreno, que nosotros llamamos esto el terreno, esté ya abonado para esos síntomas. Esto se llama los hábitos, los diferentes hábitos que tenemos nosotros todos. Gestos que hacemos. Entonces, claro, si solo atendemos el síntoma, que es la punta del iceberg, eso hace que casi todo el mundo fracase luego en los tratamientos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un modelo de sistema sanitario que es el convencional, el que ahora nos propone la Seguridad Social y la medicina. Entonces nosotros tenemos que saber qué criterio médico queremos seguir, si un criterio sintomático, que es el que nos ofrece la Seguridad Social o la medicina privada actual, o queremos pasar a un método más causal o más... Hablamos de sintomático, quiere decir si solo atendemos al síntoma, porque podemos hacer alopatía, pero también podemos hacer medicación, fisioterapia local o homeopatía, pero si solo atendemos al síntoma y no hacemos una atención causal, vamos a siempre repetir los cuadros. La atención causal quiere decir hacer una reeducación y buscar la causa de ese síntoma. Y el preventivo es muy sencillo, quiere decir, antes que tengamos ningún síntoma, tener lo que se dice la casa bien limpia. O sea, los músculos y las articulaciones bien elásticos. Es decir, si nosotros hacemos un mantenimiento, nos estamos previniendo de las fusiones y padecimientos. Entonces, para ello hay que entender primero cómo funciona la musculatura. Nosotros, en la musculatura es la arquitectura del ser humano. Nos hace que podamos saltar, correr, bailar o estar mantenidos en una postura durante mucho tiempo. Entonces, esos son diferentes músculos los que van a intervenir para cada cosa. Entonces, tenemos músculos estáticos, que son los que nos sostienen, y músculos dinámicos, los que nos mueven. ¿Cuál es la característica de los músculos estáticos? Pues nos mantienen erguidos contra la fuerza de gravedad y representan los 2/3 de la musculatura, sobre todo la musculatura profunda. ¿Cómo nos sostienen? Pues con su tono, su estructura fibrosa, y son los que empiezan los movimientos cotidianos, son los iniciadores por medio de su contracción. Estos músculos no descansan nunca, ya que proporcionan el ajuste postural, son los frenos de nuestros movimientos. Cuando nos movemos rápidamente son también frenadores, y es su exceso de trabajo el que hace que evolucionen hacia su acortamiento. Es decir, estos músculos poco a poco se van acortando. Tenemos aquí varios ejemplos, como tenemos aquí el tríceps sural, que son los gemelos y el sóleo, y todos los músculos respiratorios, que son inspiradores, son considerados como músculos estáticos. Luego tenemos los músculos dinámicos, que son los que nos van a hacer mover. Vemos que son mucho más largos, su capacidad de contracción es mucho más grande, es decir, permiten grandes movimientos y desplazamientos, son poco tónicos y tienen poca fibra. Una vez realizada su función de contracción, vuelven al reposo y son perezosos. Tienen tendencia a su relajación hipotonía y no tienen ninguna función de sostenimiento ni de freno. Estas dos condiciones musculares van a condicionar toda la patología muscular. Aquí tenemos ejemplos de músculos, que son los músculos abdominales rectos o los glúteos, que son el ejemplo de la musculatura dinámica.
Entonces, para entender qué es un músculo fuerte, pues un músculo funciona como un cuerpo elástico, como una goma, y puede acortar su longitud si previamente se ha estirado suficientemente. Por lo tanto, la fuerza muscular está ligada a la proporcionalidad de su elasticidad. Es decir, cuanto más podamos estirar una goma, más fuerte es. Aquí tenemos el ejemplo primero, músculo X, estiramos A, esta distancia A, tenemos una fuerza 1. Pero si somos capaces de estirar el doble o el triple, tenemos una fuerza 2, que es mucho mayor. La fuerza 2 es mucho mayor que fuerza 1. Es decir, la pelota o la piedra que tengamos saldrá mucho más disparada, con más velocidad y con fuerza. Bien, entonces nosotros esta musculatura la vamos modelando, desarrollando desde la infancia. Nosotros venimos de la posición del útero materno, que es en flexión, aducción, rotación interna, y que evoluciona hacia la bipedestación. Es decir, estamos plegaditos en el vientre materno. Entonces, el primer año, ¿qué es lo que hacemos? Salimos del vientre materno y pasamos de la flexión a la extensión, de la aducción a la abducción y de la rotación interna a la rotación externa. El niño se despliega como una flor, se pone boca arriba y empieza a mover sus miembros, y lo primero que hace es ponerse boca abajo y levantar la cabeza para empezar a mirar, y aquí forma su lordosis cervical. Luego se pone ya a cuatro patas y empieza a primero a gatear, y primero a reptar y luego a gatear. Y esto es el primer año de vida, más o menos. A partir de ahí, el niño o la niña busca la extensión, es decir, va de la flexión a la extensión, a la aducción y a la rotación interna. Es decir, se pone poco a poco de pie, busca un punto de apoyo para ponerse de pie. Y hace la aducción de piernas, aducción de brazos y una rotación interna. Y ahí se forma ya la segunda lordosis, que es la lumbar. Casualmente son las dos curvas funcionales que todo el mundo padece. La cifosis, la cervical, la dorsal y el sacro, son curvas estructurales. Estas son curvas que dan mucho menos problemas, las que nos van a dar problemas. Y a lo largo de la vida hacemos también una evolución. Desde el niño que nace del invierno, del elemento agua, pasa por la primavera, que es su infancia y su juventud, su edad adulta, que es el verano, y luego el otoño, la tercera edad, hasta la muerte, que sería el invierno. Hacemos un ciclo de flexión, extensión, flexión. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para que no nos pleguemos hacia adelante? Pues es mantener la musculatura erguida y bien estirada. Entonces, esta musculatura, para mantenerlo erguido, tenemos que saber cuáles son sus hegemonías. La primera es la respiración. Nosotros primero tenemos que respirar. Entonces, la inspiración es la capacidad que es activa, y la expiración la capacidad pasiva de que salga el aire. Entonces, todos los músculos inspiradores están considerados como músculos tónicos, músculos estáticos. La segunda hegemonía es la alimentación, es decir, coger un elemento, una manzana, un pan, un objeto, y llevarlo a la boca. Y aquí se forman lo que se llaman las cadenas del hombro anterior, del hombro superior y la cadena anterior del brazo. Estas son las cadenas estáticas. La tercera hegemonía es ponerse de pie y ser independiente, correr, saltar, moverse. Aquí se forman las dos cadenas principales, que son la cadena anterior y la cadena posterior. Aquí tenemos la cadena anterior, la cadena posterior, se llaman las cadenas maestras. Y aquí tenemos la cadena lateral, de estabilización lateral. Y la última hegemonía es la de la reproducción, que es importante para la especie, pero no es imprescindible.
el individuo. Entonces nosotros, ¿cómo nos sostenemos con toda esta musculatura? Porque para estar de pie necesitamos hacer una fuerza en dirección contraria a la gravedad. Es decir, la gravedad es una fuerza descendente que nos tira hacia abajo. Por nuestro propio peso nosotros siempre vamos hacia abajo. Entonces tenemos que hacer esta fuerza mínimamente la que nuestro peso nos traslada hacia la tierra, pero nosotros tenemos que hacerlo en el sentido contrario y no estamos colgados como si fuéramos una marioneta. Nosotros estamos atados a la tierra, es decir, o colgados de la tierra. Tenemos un punto fijo inferior cuando estamos de pie y en la pelvis cuando estamos sentados. ¿Y qué es lo que pasa? Este punto fijo, hacemos una contracción de toda la cadena posterior en dirección a favor de la gravedad, es decir, hacia la tierra. Cuando hacemos esta fuerza hacia abajo, el cuerpo se mantiene erguido, se levanta. Es decir, que nosotros hacemos esta fuerza, esta contracción para levantarnos. Tenemos que hacer una fuerza que es mínimo lo que tenemos. Entonces vemos aquí, cuando estamos de pie, que nosotros nos sostenemos alrededor de este eje que cae, que se llama la línea de gravedad. Por lo tanto, si nosotros nos sujetamos y hacemos un recurvatum de las rodillas, es decir, desplazamos las rodillas por confort hacia atrás, automáticamente vamos a compensar con un adelantamiento de la pelvis. Luego vamos a ir haciendo una compensación dorsal, una cifosis dorsal y un adelantamiento de la cabeza. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tenemos aquí el efecto que se llama de autoaplastamiento. Nuestros músculos, para sostenernos, nos aplastan. Entonces, cada milímetro que nos desplacemos de este eje de la gravedad va a hacer que el efecto de autoaplastamiento aumente nuestras curvaturas y perdamos altura. Es decir, no es lo mismo mantenerse erguido o hundido. Entonces, cuando uno provoca esta posición de confort, no es un confort real, sino que es pan para hoy, hambre para mañana. Esa musculatura trabaja mucho más, se esfuerza mucho más para mantener pie. ¿Cuál es el problema además añadido? Que este exceso de tono muscular comprime las articulaciones. Por lo tanto, nosotros, pues, si queremos recuperar esta elasticidad y esta flexibilidad, tenemos que buscar una gimnasia de estiramiento y que haga una reducción de este aplastamiento, es decir, que nos aspire las articulaciones. Entonces, resumiendo, si nuestra musculatura anterior está más acortada, tendremos una especie de morfotipo anterior. Nuestra forma será como hundida hacia adelante. Y si nuestra musculatura acortada es la posterior, llamamos morfotipo posterior. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio. No tenemos que estar ni acortados por delante ni acortados por detrás. Tenemos que buscar la elasticidad global. Nuestro cuerpo. Por lo tanto, primeras conclusiones. Todo músculo rígido es débil por hipertonía.
Todo músculo dinámico es perezoso, también es débil por hipotonía. Es decir, cuando nosotros estamos con un exceso de dolor lumbar, nos dicen estás débil de la espalda. Es justamente lo contrario. Estamos débil por estar demasiado tensos, demasiado acortados. Y no hay que fortalecer más. Estamos demasiado fortalecidos. Luego, los dinámicos no tienen ninguna función en la posición erecta. Es decir, para sostenernos de pie no hay que contraer ni abdominales, ni glúteos, ni músculos dinámicos. Y todas las deformaciones, desviaciones, acortamientos de amplitud articular, siempre los culpables son los músculos estáticos. Cortos y rígidos. En la musculatura respiratoria consideramos que todos los músculos inspiradores son estáticos, excepto el diafragma, pero que también se puede, por falta de funcionalidad o de relajación, volverse también bloqueado en acortamiento. Entonces, su rigidez bloquean, frenan la expiración y limitan la ventilación. Es decir, vamos a tener que respirar más veces para meter la misma cantidad de oxígeno. Entonces, este acortamiento comprime las articulaciones y sobre todo la actividad deportiva o el exceso de los trabajos forzados siempre van a trabajar sin hacer una diferenciación muscular. Es decir, lo que es bueno para la musculatura dinámica es malo para la musculatura estática. Es decir, siempre van a agravar nuestros problemas de elasticidad y de flexibilidad. Por lo tanto, lo que es positivo para los músculos dinámicos es garrafal. Para los músculos estáticos. Y aquí está la otra pregunta que tenemos que responder. ¿Hay que hacer gimnasia, deporte, natación? Sí, no, es bueno, reeduca, mejora. Vamos a explicar un poquito. No hay deporte sin inconveniente, sobre todo cuando hablamos ya de un deporte muy repetido, muy competitivo. Pero tenemos que pensar que los niños están ya desde los 7, 8, 9, 10 años haciendo exceso de deporte, porque practican exceso de actividad física aquellos que realmente lo hacen. Entonces tenemos que considerar el deporte como una actividad saludable que siempre esté al servicio del buen funcionamiento corporal y emocional, no al servicio de meter goles o mejorar marcas. Por lo tanto, el deporte de alta competición comienza justamente ahí donde acaba la salud. Esto lo dijo Bertolt Brecht a principios del siglo pasado. Para que entendamos qué es lo que nos facilita el deporte para este acortamiento. Pues los músculos van a originar estas compensaciones porque tienen que hacer un movimiento de amplitud, por ejemplo, de un saque de tenis. Por lo tanto, tiene que hacer una compensación a nivel lumbar, a nivel de cadenas musculares para mejorar su potencia. Entonces, para que una compensación sea útil, debe ser provisional. Es decir, lo hacemos algunas veces, pocas veces, y luego poco a poco volvemos a la normalidad. Si este movimiento lo hacemos miles de veces, crea lo que se llama un desequilibrio y una deformación en el tiempo. Por lo tanto, conclusión, el deporte, la danza, la natación, cualquier actividad física no puede considerarse como método de reeducación o curación.
En este esquema vemos realmente, para que entendamos por qué hay un bloqueo siempre hacia el acortamiento. Aquí tenemos el punto 1, el músculo en su posición de reposo. El punto 2 se contrae y si se relaja vuelve a buscar el punto de equilibrio, de relajación. Pero si yo hago mucha actividad física, poco a poco, este músculo no le doy tiempo a que se recupere y que se relaje. Por lo tanto, el músculo se va acortando en su longitud, aumenta en su anchura. Por lo tanto, la musculación permanente crea desequilibrios y deformaciones a la larga. Es decir, no tiene la capacidad de volver al estado inicial. Pasa lo mismo con el sistema circulatorio. Un ejemplo clásico es si yo tengo que correr 50 metros porque llego tarde al metro, mi respiración empieza a jadearse rápidamente y mi corazón también empieza a palpitar rápidamente. Me siento en el vagón y a los 5 minutos mi corazón, mi pálpito respiratorio vuelve a la normalidad. Pero si yo estoy corriendo todo el día, me pasaría lo mismo con mi musculatura respiratoria. Iría hacia un respiratorio. Por lo tanto, 3 razones para lo cual hay que estirarse. Primera razón, los músculos que nos sostienen nos aplastan. Es decir, tenemos un acortamiento muscular, pero una consecuencia que es el aplastamiento. Y de ahí vienen luego las protusiones, las hernias y las artrosis. 2. El exceso de musculación nos frena y comprime las articulaciones, por lo tanto no es un beneficio, sino es un perjuicio. Y los malos hábitos también nos acortan y nos vuelven rígidos. Es decir, las malas posturas nos vuelven también los músculos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a estirar estos músculos? Pues para estirar hay que estirar de los 2 extremos, en todas sus fisiologías, es decir, en todos los planos del espacio. Hay que tener en cuenta que para estirar, hemos dicho, nosotros funcionamos por medio de cadenas musculares de coordinación motora. Por lo tanto, tenemos que eliminar todas las compensaciones que hacemos cuando estiramos a nivel analítico. Si yo estiro en un lado, ahora lo vamos a explicar, es porque robo de otro lado. Por lo tanto, además de eliminar las compensaciones, tenemos que devolver la flexibilidad a todos los músculos rígidos. Y esto se hace estirando extremos. Bien, el método que vamos a nosotros enseñar viene de la RPG, creado por Philippe Souchard, fisioterapeuta francés, y que desde el año 86 está implantado en el Estado español, y el año 96 también se implantó lo que se llama el stretching global activo, que es el método de mantenimiento de la elasticidad, el método de prevención y mantenimiento de la elasticidad muscular. Por lo tanto, este método, que lo introdujo el doctor Oroño, que soy yo el que os está hablando, llevamos ya mucha experiencia en esto de la elasticidad muscular, la flexibilidad muscular, los estiramientos globales. Bien, Souchard fue discípulo de la señora Messiers, fisioterapeuta francesa, que revolucionó un poco la fisioterapia en los años 50, y el concepto de cadena muscular que ella decía es: si yo, por ejemplo, vemos aquí, voy a estirar el cuello, los músculos del cuello, automáticamente se producía una compensación o acortamiento lumbar. Y lo mismo, si yo, haciendo una retroversión de la pelvis, estiro los músculos lumbares, automáticamente el chico volvía a estirar ese acortamiento a nivel cervical. Aquí vemos con otro ejemplo más pasivo, con una persona tumbada. Si yo le digo que meta el mentón y rectifique sus cervicales, agrava su lordosis lumbar,
O si le digo que doble las caderas a 90 grados y estira las lumbares y las rectifica, aumenta su lordosis cervical. Entonces de ahí viene la noción de cadena muscular. Todos los músculos actúan en cadena. Entonces las bases de la RPG, Reeducación Postural Global, son tres principios: individualidad, causalidad. ¿Qué significa individualidad? Quiere decir que cada persona individualiza sus acortamientos, sus males, sus síntomas. Por lo tanto, no hay dos lumbalgias o dos hernias o dos escoliosis iguales. Cada paciente siente sus dolores de forma muy diferente. Por lo tanto, el tratamiento debe ser individualizado. No podemos tratar a todos los mismos medicamentos o con los mismos ejercicios. Aquí vemos la característica de nuestra individualidad. Tenemos aquí dos personas que tienen síntomas totalmente en una no proporción lineal con su lesión. Vemos que el sujeto de abajo tiene una lesión menor que la de arriba, pero su flexibilidad es mucho mayor. Es decir, su falta de flexibilidad mucho mayor. O sea, sus síntomas son mucho mayores con una lesión menor. Es decir, que la proporcionalidad de la lesión no nos da los síntomas a nivel proporcional. Quiere decir, estamos en un sistema real, no proporcional. Por lo tanto, tenemos que individualizar. No podemos dar siempre la misma tabla de ejercicios a todos los que cada uno individualiza sus males. El segundo principio, que es el de la causalidad. ¿Por qué nosotros buscamos la causa? Porque si solo tratamos el síntoma, como suele suceder al comienzo de los síntomas, se empieza por un tratamiento medicamentoso, luego se puede empezar con masaje, con osteopatía, con gimnasia, con electroterapia, con acupuntura. O sea, podemos hacer con grapas, podemos hacer muchos tipos de tratamientos, pero si solamente están orientados a quitar, se va a fracasar. Por lo tanto, el paciente de dolor de espalda normalmente ha probado un montón de especialistas. Es decir, este es un estudio que hicimos sobre hernias lumbares y cervicales, donde los pacientes habían pasado por casi 11 tratamientos diferentes antes de llegar a la RPG. Todos los tratamientos iban fracasando uno de. ¿Y por qué sucede esto? Porque no buscamos la causa. Quiere decir, todo dolor, traumatismo, lesión conlleva una deformación a distancia. Este es un ejemplo clásico que hacemos sobre el esguince de tobillo. Quiere decir que este esguince que produce esta agresión va a producir unas compensaciones a nivel de todas las cadenas musculares que, aunque nosotros hayamos estado con cachava o inmovilizados 2, 3, 4, 5 meses, luego si solo hemos hecho el tratamiento local del tobillo, este sujeto llegará otra vez con un dolor de hombro, con un dolor de cervicales. Es decir, estas agresiones, estas compensaciones han producido una nueva causa que está lejos del origen del síntoma. Entonces la causa normalmente está en el tiempo y en el espacio lejos del síntoma. Es decir, por eso las personas van recidivando en las diferentes zonas de su cuerpo. Este es un principio de la globalidad. Al trabajar en la globalidad significa tratar todos los músculos a la vez. Es decir,
yo tengo que poner en relación su tobillo con su nuca. Es decir, todos los músculos de la cadena posterior y de la cadena anterior en el mismo ejercicio tienen que estar en relación tónica, es decir, en estiramiento. Ahí es donde nos damos cuenta de la globalidad y de la causalidad de la lesión. Bien, esto es hablando del sistema musculoesquelético. Tenemos una estructura, una forma y una función. Nuestros músculos y los huesos trabajan en esta área, forma, estructura, función. Pero nosotros somos una persona, quiere decir, tenemos una parte también afectiva, psíquica, mental, y una parte somática, visceral, y una parte energética y de sensibilidad general. Por lo tanto, vamos a dar en todas las áreas, porque muchas veces el origen o la causalidad puede ser o visceral o puede ser emocional o mental. Aquí tenemos un chiste muy afortunado donde relaciona un poquito la tendencia a nuestra depresión y nuestra postura. Entonces, esta es mi postura deprimida. Cuando estás deprimido, eso de la postura es muy importante. Lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza, porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Por lo tanto, si quieres que te salga bien lo de estar deprimido, tienes que poner la cabeza hacia abajo. Es decir, el cuerpo y el espíritu y la mente son una misma cosa. Lo podemos diferenciar. Bien, entonces como la RPG trabaja fundamentalmente en el área musculoesquelética, tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas o inflamatorias, las parálisis flácidas, porque el paciente no tiene tono, las causas viscerales médicas o las causas psicológicas, porque es un método activo. Entonces necesitamos de la voluntad y de acción de la persona o el paciente que viene a trabajar. Entonces vamos a hacer una pequeña diferenciación. Cuando hay una lesión, un dolor o una deformación, tenemos que acudir a un RPGista, es decir, a alguien que practique la reeducación postural global, que es un método de tratamiento individualizado. Si tenemos pequeñas molestias, para prevenir, corregir o mejorar nuestra flexibilidad y elasticidad, es decir, para mejorar la limpieza de nuestro cuerpo a nivel musculoesquelético, es suficiente hacer las posturas de stretching global activo, que es el método de mantenimiento. Bien, vamos a definir stretching global activo. ¿Qué quiere decir? Stretching es un término anglosajón que quiere decir estirar. Entonces, para estirar hemos dicho antes que hay que tirar de los dos extremos. Global, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estirar todas las cadenas musculares al mismo tiempo. No vale primero estirar los gemelos, luego los bíceps, luego los tríceps, luego los cuádriceps, o luego las lumbares, o luego las dorsales. ¿Y activo qué quiere decir? Estirar de forma lenta en posturas activas y progresivas. Muy nada de brusquedades. Y estos son los principios que nos diferencian con todos los demás métodos de estiramiento. 1. Estiramos todas las cadenas musculares en globalidad. 2. Realizando posturas en los 3 planos del espacio, posturas tumbadas en frío. Bien, aquí tenemos todas las familias de posturas, las 8 posturas que enseñamos. Se llaman la rana en el suelo, la postura de la pared, la postura de rodillas, la postura de la rana en la pared, la postura sentada y la postura de la bailarina. Se dividen en dos, posturas para la cadena anterior y posturas para la cadena posterior. Y luego cada cadena también lo dividimos en dos, posturas en descarga, quiere decir descargando nuestro peso porque estamos tumbados, y posturas en carga, quiere decir que tenemos que soportar nuestro peso. Entonces, diferencias con otros métodos, como hemos comentado antes, vamos a trabajar siempre con poca fuerza. Esta técnica permite así no compensar, no hacer acortamientos a distancia, es decir, estiro en un lado en el otro lado, en el otro extremo. Lo hacemos siempre
con todas las cadenas musculares a la vez, es decir, en globalidad, respetando todas las fisiologías, es decir, mantenemos las dos lordosis fisiológicas lumbares y cervicales y las rotaciones de los miembros, de las rodillas, de los pies. Nada de compensar en cifosis, nada de estiramiento. Importante se puede practicar en cualquier lugar, no necesitamos de ningún material, solo necesitamos un suelo liso, una pared lisa y una esterilla y mucho tiempo. Por lo tanto, podemos trabajar en cualquier sitio, en casa, cuando esté. Beneficios del stretching global activo. Es decir, los beneficios solo los va a conseguir aquel quien practica. Viendo libros o mirando fotos no vamos a tener ningún beneficio, solo tenemos que practicar. 1. Reduce la hipertonía y el estrés muscular, es decir, mejoramos de nuestra rigidez y nuestro acortamiento, por lo tanto mejora la elasticidad y la fuerza activa. Reduce la compresión articular, mejor respiratoria, respeta nuestros propios límites, es decir, no tenemos límite de edad para practicar. Podemos practicar desde los 7 años hasta los 90 años. Corrige las posturas y mantiene los buenos hábitos. Por lo tanto, corrige nuestra morfología, nuestra estructura y nos previene de las. Por lo tanto, estirarse es una necesidad. No es una moda, sino que es una necesidad. Es como yo voy a mantener limpios todos mis músculos y mis articulaciones. Así como hacemos una limpieza de boca o mantenemos una alimentación sana y limpia para mantener limpios los intestinos, tenemos que tener una metodología para mantener los músculos y flexibles. Bien, por eso, como hemos dicho al comienzo, cada trimestre impartimos un curso de 10 lecciones y ahora vamos a explicar en qué consiste este curso. En 10 lecciones, un día a la semana. Cada día enseñamos una lección. Entonces aquí tenemos el primer día las autoposturas respiratorias, introducimos al método, explicamos las partes claves de cómo hacer la postura y el protocolo de la postura. El segundo día ya hacemos la rana en el suelo. Tercer día la rana en el aire. Cuarto día la postura sentada. El quinto día la rana en el suelo ya con las abiertas. El sexto día o la sexta lección el pie, la marcha y la postura de pie contra la pared, fundamental para luego no sufrir cuando estamos de pie mucho tiempo quietos. La séptima para los brazos juntos, brazos separados. La octava para toda la parte desde el diafragma hasta los pies por detrás, lumbares, isquiotibiales, gemelos, toda la cadena posterior e inferior, imprescindible para mantener fuerte esa espalda. Se llama la postura de la bailarina. La novena, la postura abiertas, y la 10ª lección repasamos los ejercicios básicos de flexibilización y damos todos los consejos de la ergonomía y posiciones habituales, de cómo hay que estar tumbado, cómo hay que estar sentado, cómo hay que estar de pie. Bien, aquí tenemos las 8 posturas que vamos a aprender, las posturas sentadas, de pie y tumbadas. Vamos a hacer ahora un repaso de cómo se hace una postura. Es decir, lo más importante de la postura es aprender a respirar bien. La respiración es el motor de la postura. Vamos a hacer siempre una inspiración diafragmática y por la nariz. Y la expiración va a ser muy amplia, cada vez más profunda, más relajada, con la boca semiabierta, mandíbula y labios relajados y haciendo un suspiro y profundo. Por lo tanto, para inspirar vamos a hinchar siempre el vientre y no levantamos la caja torácica. Y esta inspiración es para todas las posturas. Para la expiración siempre hacemos en orden de arriba a abajo. Primero desciende la parte superior del tórax, luego la parte inferior del tórax y por último se mete o desciende la tripa. La expiración tiene que ser doble o triple de tiempo que la inspiración.
Por lo tanto, la inspiración es hinchar la tripa y la expiración bajar 1, 2, 3. Aquí vemos como para hinchar ponemos la mano para que sepamos que sube y baja esta mano. Hinchar la mano es inspirar, y para expirar tenemos que sentir que primero baja la mano de arriba y luego baja la mano de abajo. Baja el tórax, baja el vientre. Suspiro largo y profundo, cada vez mucho más tiempo para echar el aire. Tenemos que conseguir bajar nuestro ritmo respiratorio a 6 por minuto. Una vez que ya empezamos con esta tranquilidad respiratoria, hacemos la colocación de la postura. Alineamos los 3 puntos de la espalda y buscamos los puntos de apoyo: sacro, dorso, nuca. Hemos dicho que nunca hacemos más fuerza que 100 o 200 presión. Una vez que ya hacemos esa presión, es decir, esa contracción isométrica, tenemos que tener esa amplitud respiratoria capaz de hacer mientras estamos contrayendo. Y luego la parte tercera es la evolución de la postura. Vamos desde una parte más encogida a una parte más estirada. Siempre vamos a ir estirando del centro a la periferia. En esta evolución de la postura puede que aparezcan algunas compensaciones, algunas asimetrías, algunos dolores que vamos a decir cómo se quitan y cómo se evitan. Quiere decir que nosotros, cualquier dolor, cualquier contractura que nos aparezca, la quitamos al momento con nuestra respiración y con nuestra técnica métrica. Por lo tanto, nunca perdemos esa tensión. Hemos dicho que estirar es estirar desde la cabeza hasta los pies. Estamos siempre en una contracción isométrica con el centro bien relajado y la tirantez hacia los extremos, de la cabeza a los pies y hacia las manos, hasta llegar hasta el final de la secuencia o de la postura de cada persona. Cada persona aprenderá cuál es su propio final. Los finales del libro, las fotos del libro, son los finales y terminamos con una pequeña relajación de 3 a 5 minutos para integrar esa evolución, ese estiramiento que hemos procurado al cuerpo. Nos quedamos en la posición más estirada, relajándonos 5 minutos. Por lo tanto, cada postura, las del suelo, cada ejercicio es hasta 20 minutos. Vamos a seguir el mismo protocolo: 1, colocación; 2, respiración; 3, progresión; 4, finalización de la postura; 5, relajación. Y sentir los beneficios de la postura. Como veis, es como montar una tienda de campaña. Así llegamos con nuestros músculos acortados y retraídos, y así salimos con nuestros músculos sin esfuerzo. Es decir, tenemos que llegar al final de cada postura con una buena tensión, pero sin muscular, sin esfuerzo muscular. Bien, cada lección está explicado en este libro que nosotros damos a cada alumno, y damos también un CD con el audio, los vídeos que podéis veros de cómo se hacen las posturas. Son vídeos que se grabaron hace mucho tiempo. Y ahora vamos a decir quiénes son los candidatos a poder practicar. En principio somos todos los que buscan un método de mantenimiento corporal adaptado a su sensibilidad y su fuerza muscular. Todas las personas que quieran reducir su estrés tanto físico como emocional. Todas las personas que quieran conseguir un máximo beneficio con un mínimo esfuerzo en cualquier lugar donde se encuentren. Como hemos comentado antes, desde los 7 años, que es cuando madura nuestro sistema propioceptivo, hasta los 90 o 100 años
sin ningún riesgo. Y para terminar, ya comentaros la última clase, que es la ergonomía. Es decir, la ergonomía es la aplicación del material al trabajo o espacio de descanso. Solo será eficaz cuando el cuerpo recobre su elasticidad y flexibilidad muscular. Es decir, las ayudas externas serán bien aprovechadas si nuestro cuerpo está elástico, porque si no estamos elásticos, no nuestro problema de rigidez y de retracción muscular. Por lo tanto, hemos dicho, pasamos 8 horas en la postura tumbada. Daremos todas las indicaciones de cómo tiene que ser la postura de dormir, cómo tiene que ser la cama, etcétera. Tenemos que saber que la cama tiene que ser dura, dormir de lado o boca arriba, lo más estirado posible y con una almohada plana. Bien. Siempre en la posición homolateral. La postura sentada lo mismo, tenemos que buscar la postura erguida de los 3 puntos, tenemos que sentir la lordosis, cifosis, lordosis bien erguido y no la postura cifótica general. Sentarse sobre los isquiones, alinear los puntos de la espalda, pies bien apoyados en el suelo, brazos. Aquí tenemos muchos ejemplos de las posturas relajadas que cada persona interpreta como postura relajada, pero en realidad es una postura hundida, no es una postura cómoda. Aquí tenemos mucho más gasto en energía erguidos. Esta es la postura erguida, que ellos lo interpretan como postura incómoda, tensa, interpretada como que no es la habitual, efectivamente, porque esta es la postura correcta y es la que tenemos que hacer de forma habitual. Vemos que no es un problema de sexos. ¿Y quién es el que nos ha facilitado esta mala postura? Pues normalmente son los malos asientos o las malas actitudes cuando nos sentamos. Los coches con malas adaptaciones, las butacas, etcétera. Por lo tanto, hay un axioma que se ha repetido como mantra, que hay que apoyar las lumbares para colocar bien la espalda. Es incierto. No hay que apoyar las lumbares. Tenemos que mantener la lordosis lumbar. Necesitamos protectores lumbares para mantener la lordosis. El apoyo tiene que ser alto y dorsal. Siempre que hagamos una retroversión o apoyo lumbar, vamos a hacer una protrusión, una hernia y un problema también cervical. Vamos a los dos extremos de la columna. Para terminar, la postura de pie. Tenemos que aprender a apoyar en paralelo, alinear bien la rodilla, la pelvis, el dorso y la cabeza, caminar haciendo rodar el pie y usarlo apropiado. Como hemos comentado antes, cada vez que nos desviemos 1 milímetro de nuestro centro de gravedad, es decir, cada vez que nos dejemos hundir y aumentar nuestras curvaturas, vamos a sufrir. Por lo tanto, hay que alinearse correctamente para no sufrir de pie quietos. Y aprovecharemos también en la lección 6 para la reeducación de la marcha. Una estática que es incorrecta nos da también una marcha incorrecta y viceversa. Alguien que no camina correctamente no sabe estar de pie quieto correctamente. Daremos 2 ejercicios para la marcha. El calzado, como decimos, el calzado es el que se adapta al pie y no es el pie el que se adapta al calzado. Tiene que ser un calzado noble, que no tenga suelas curvadas, que no tenga plantillas o suelos o plantillas termoformadas, que sujeten bien el tobillo, que no tengan tacón y que no estén sueltos por el tobillo, que hemos comentado. Todos estos nuevos modelos que han surgido en el mercado nos van a de alguna forma desregular nuestro sistema tónico postural. Por lo tanto, ojo, que como os demostraremos en el curso, son zapatos que perjudican, que no ayudan a la buena postura. Bien, pues esto es en resumen todo lo que vamos a hacer en estas 10 lecciones. Estamos aquí en el ITG de Bilbao, en el segundo piso, justo enfrente de nuestro gran museo de Bilbao, Museo Guggenheim, esperando que haya sido de utilidad esta charla para que poco a poco cada uno tome medidas y empiece a estirarse. Muchas gracias a todos por vuestra atención.